compromiso debe ser como el del salmista, que guardemos sus mandamientos y que los cumplamos, pero de todo corazón. ¿Qué le parece si oramos así al Señor? Oh Dios, poderoso, bueno y grande, tú que enseñas el camino de tus estatutos a los justos, Señor, tú que estás en todo momento presto a dar bendición a los tuyos, hoy queremos pedirte que hagas de nuevo ese proceso en nuestras vidas de poder enseñarnos, de poder redarguirnos, de poder confirmarnos, de poder afirmarnos a través de tu palabra. Sabemos que toda la obra es completamente tuya, Señor. Aún tú dejaste tu palabra para que no nos perdamos. Así que ayúdanos a alcanzar eso, lo que hay ahí, lo que tienes para nosotros hoy. Que sepamos, oh Señor, que durante el tiempo de la reforma usaste de tu palabra y levantaste tu misma palabra para que concentrados en ella te encontrásemos allí donde tú te revelas. Permíteme, Señor, particularmente a mí, ser directo con tu palabra, ser claro con tu palabra. Dame la destreza que solo el poder del Espíritu Santo puede dar para hacer una exposición fiel a ti y a todos los que estamos aquí, desde mi persona, a todo el que escucha. Señor, concédenos el poder ser formados por tu palabra. Suaviza nuestro corazón para amar lo que nuestra mente debe de comprender y, por supuesto, ilumina nuestra mente para que entonces respondamos con nuestro cuerpo a hacer, Señor, conforme tú nos mandas. Pedimos todo esto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Seguimos en este mes con algunos legados de la Reforma, algunas enseñanzas de la Reforma protestante, porque el mes de octubre es el mes en que cada año se celebra la Reforma protestante, y específicamente el día 31, que es el último día del mes, fue el momento en que se recuerda que se clavaron las 95 tesis en la puerta de la catedral de Gutenberg. Ahí fue donde Lutero clavó sus 95 tesis. Era una invitación, eran propuestas, eran temas que él estaba sugiriendo a todos que se pusieran a discutir y analizar a la luz de las Escrituras. En su tiempo vivió una época en donde se cuestionó muchas de las cosas que se estaban haciendo dentro de la iglesia, y entonces él clava cada una de sus tesis como propuestas para discutirlas y para que se llegase entonces a lo que dice la Escritura en cada una de esas cosas. Pues bien, ese tiempo, 1517, nos ha dejado varias enseñanzas. Hemos estado repasando cómo una de las enseñanzas principales o fundamentales es que se gestó a la luz de la palabra de Dios. Fue Dios quien levantó su palabra en medio de su pueblo para que se cuestionaran lo que estaban haciendo, lo que creían, y entonces poder generar el cambio que él quería ver en medio de su pueblo. He mencionado que la palabra reforma, a mi juicio, no es quizás la más idónea, porque no se reformó, lo que se hizo fue regresar al fundamento de la Escritura. Lo que hace la iglesia es salir del camino que llevaba de desvío y regresar al camino original que el Señor había propuesto. De tal manera que es más bien un regreso, es más bien un reafirmar las bases, regresar nuevamente a la palabra de Dios. Estuvimos viendo que fue la palabra de Dios la que reformó en tiempos incluso de el rey Josías, como lo veíamos la semana anterior, de tal manera que no fue solamente durante el tiempo de la reforma, sino que el pueblo de Dios ha pasado en muchas ocasiones por una necesidad de ser renovada en la palabra de Dios. Y el Señor siempre levanta su palabra para que sea la que nos guíe. De hecho, una de las propuestas de la reforma, la de reforma de 1500, fue sola Escritura, guiarse únicamente por la autoridad de las Sagradas Escrituras. No hay autoridad superior, porque las Sagradas Escrituras es Dios hablando, es la palabra de Dios, así es como se le conoce.
de tal manera que es plena autoridad y no hay nada sobre ella, no hay nada a la par de ella. Es Dios el que dirige todas las cosas, Él es el único creador. Y por ende, Él sabe cómo funciona, qué propósitos tiene y lo deja escrito para que nosotros sigamos por ahí. Ahora, una de las lecciones que se extraen del periodo de la Reforma es el concepto de la justicia de Dios. Reconocer que la justicia humana es distinta a la justicia de Dios, que la justicia de los hombres es una justicia imperfecta, es una justicia limitada, es una justicia externa, es una justicia falsa, mientras que la justicia de Dios es muy distinta a la justicia de los hombres. Y el concepto de la justicia precisamente fue lo que motivó específicamente a Martín Lutero para estudiar el libro de Romanos. El libro de Romanos, podemos decir que entre los escritos de Pablo es el libro que podemos llamarlo el más doctrinal de todos. Es el libro que más enseñanza teológica tiene, el libro de Romanos. Es, por decirlo de alguna manera, la primera teología sistemática que aparece, una serie de temas teológicos ordenados con alguna secuencia en donde se viene exponiendo cada uno de ellos. Y conocemos por la historia que precisamente Martín Lutero estaba muy preocupado, porque a la luz de lo que evidencia la Escritura, él se veía infractor de la ley. Quien infringe la ley de Dios ha cometido lo que nosotros denominamos, lo que el Señor denomina en su palabra, pecado. ¿Okay? ¿Qué es el pecado? Es infracción de la ley de Dios, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. De tal manera que Martín Lutero tiene una honda preocupación porque su forma de vida y su corazón, contrastado a la luz de las Escrituras, revelan que él es un gran pecador, cuando él se creía muy justo. Y por supuesto, todo aquel que es revelado como pecador, como infractor de la ley, lo primero que busca es cómo ser justificado de esas infracciones, cómo ser liberado de ese pecado, de la culpa y de las consecuencias del pecado. Y la iglesia durante muchos años le indicaba a la gente cómo hacerlo. Le indicaba a la gente que tenía que hacer una serie de cosas o cumplir una serie de ritos o entregar una serie de bienes con tal de poder alcanzar ser absuelto de su culpa. Bueno, básicamente la Escritura nos dice que cualquiera que infringe la ley de Dios en un solo punto se hace culpable de toda la ley. Eso, como hemos visto en otros momentos, no es ajeno a nosotros, porque a nosotros nos pasa igual. Costa Rica tiene alrededor de 9,000 y un poco más de leyes. No las conocemos todas, claro. No hay alguien que lleve un conocimiento de todas. Pero si infringimos una sola, por esa una sola, nos van a juzgar con todo el rigor de la ley. Así que no es ajeno a nosotros que la Escritura nos diga que cualquiera que infringe la ley de Dios en un solo punto se hace condenable por la totalidad de la ley. No es extraño a nosotros si vemos una manta de color blanco bien preciosa que tiene solamente una mancha, ¿verdad? Que lo que vemos es la mancha. Así que no es extraño a nosotros. Bueno, ¿qué pasó durante el tiempo de la Reforma? El Señor reveló a este monje agustino, Martín Lutero, le reveló lo que la Biblia ya había anotado 1500 años antes. Y es que existe una justicia muy diferente y superior a la justicia de los hombres,
que es la justicia de Dios. Y vamos a ver un poco de eso. Acompáñenme por favor al libro de Romanos. Vamos a estar en el capítulo 3 y en una porción de las Escrituras que alguien dijo alguna vez, es quizá el discurso más importante que debe escuchar todo ser humano. Toda la Escritura es útil, toda es necesaria, pero la verdad de la que se trata aquí es una verdad esencial, fundante, es fundamento del cristianismo. Vamos por favor a leer a partir del verso 19, aunque voy a estar en la porción del 21 al 28, pero vamos a leer a partir del verso 19. Para ponernos en contexto, Pablo, desde el primer capítulo, ha empezado a desarrollar toda la doctrina correspondiente a la culpabilidad del hombre por el pecado. Y Pablo no está hablando solo de teorías, Pablo está hablando de realidades. El hombre es pecador delante de Dios. El hombre no es pecador porque comete pecado. El hombre comete pecado porque en esencia es pecador. Es algo adherido. Y vamos a leer entonces verso 19 del capítulo 3. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Es interesante que el verso que justamente cautivó a Martín Lutero es Romanos 1:17. Y Romanos 1:17 nos habla de una revelación que Dios hace en el Evangelio. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora Pablo parece que tiene necesidad de hacerle conocer a los que él les escribe que ellos son infractores de la ley, que son pecadores. Y sigue describiendo, a partir del verso 18 del capítulo 1, sigue describiendo la conducta de los hombres y cómo los hombres han violentado continuamente la ley de Dios. Si no es en un punto, es en el otro. De tal manera que, a modo quizá de conclusión, el capítulo 3 hace una declaración increíble. Versos del 10 al 12, leo para ustedes. No hay justo ni aún
uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pablo está aclarando a todo el que escucha que ninguno solo es bueno, que no hay nadie quien tenga ni siquiera la capacidad de entender y mucho menos de buscar a Dios, que todos se desviaron, que todos se hicieron inútiles. No es que Dios los hizo inútiles, sino que ellos se hicieron a sí mismos inútiles. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Dice, ni siquiera hay uno. La ley que el Señor nos ha entregado, la ley de Dios, su efecto y su propósito, es mi primer punto. La ley que Dios nos ha entregado tiene un efecto en la humanidad. Y ese efecto es que todos quedemos como grandes pecadores. Ese no es el propósito, pero ese es el efecto. Leo 19, verso 19 del capítulo 3. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. La ley ha provocado que todos quedemos como pecadores responsables delante de Dios por haber violentado la ley. Usted y yo, mientras no conozcamos la ley, es probable que nosotros continuamente pecamos y muchas veces no nos estamos dando cuenta. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Probablemente si vamos a alguna ciudad que nunca hemos ido, particularmente vamos conduciendo un vehículo, es probable que en algún momento violentemos alguna de las normas de tránsito. Entiéndase velocidad. Tal vez violentamos una regla de velocidad o a la hora de parquearnos o a la hora de virar, porque no conocemos cómo funciona la ley allí. Pero el hecho de que no conozcamos no nos exime de que somos infractores de la ley. ¿Sí me doy a entender? Pudiera ser que el día de hoy usted tenga una propiedad donde tenga muchos árboles. El día de mañana quiere hacerse una casa ahí y va y corta el montón de árboles para hacerse su casa allí, cuando de pronto vienen y le denuncian por haber cortado esos árboles, porque usted no sabía que no podía cortar esos árboles, que esos árboles quizás eran de una especie que estaba prohibido cortarlos, o porque son parte de un corredor biológico, entonces era prohibido cortarlos. Y así, el hecho de que desconozcamos la ley de Dios no significa que no estamos sujetos a la ley de Dios. El necio dice en su corazón: no hay Dios, y vive como si no existiera Dios, pero está sujeto a la ley de Dios, aunque no lo quiera reconocer, aunque voluntariamente decida ignorarlo, está sujeto a la ley de Dios. Amados hermanos, Dios creó todas las cosas, ¿no es cierto? Por la fe, y solo los que estamos en la fe creemos y sabemos que el mundo fue constituido de la nada, ¿no es cierto? Es lo que dice Hebreos. De la nada el Señor creó todo. En el principio Dios creó los cielos, creó la tierra, pero de la nada. Ahora, si Él es el creador, Él es el que sabe cómo funcionan todas las cosas, porque Él las creó. Y Él sabe cuál es el propósito de todas las cosas, porque Él los creó. Y Él sabe cuál es el propósito para su vida y para la mía, porque Él nos creó. Y por ende nos dejó las instrucciones de cómo debemos de funcionar. Y el que no funciona, el que no observa la ley de Dios para cumplirla como Dios lo dice, es un mal funcionario. Es una mala criatura.
Es una criatura inútil. No está cumpliendo el propósito por el cual fue creado o para el cual fue creado. ¿Sí? ¿Estamos claros? El argumento es claro. Todos hemos pecado, todos nos hemos desviado y nos hicimos inútiles a los propósitos de Dios. Todo fue creado para la gloria de su nombre y el ser humano es el único que llega y dice, no, yo no quiero. Bueno, claro está, a excepción de los ángeles también. Se rebelan contra la voluntad de Dios, contra la ley de Dios. Pero mire, toda la humanidad se puede desviar, puede ignorar la ley de Dios y aún así está sujeta a las leyes de Dios. ¿Qué pasa con un astro que no sigue su ruta, sino que se sale de su ruta? Chocará con otro astro. ¿Sí me doy a entender? Dios tiene leyes para todo, más para cómo funcionamos nosotros. Y lo que está diciendo acá el autor es que todos tenemos que quedarnos callados porque somos culpables delante de Dios. Se está anticipando al juicio y dice, para que delante de Él todos quedemos en silencio. ¿Quién se va a justificar si todos hemos caído? Todos hemos pecado. ¿Quién puede decirle a Dios, yo sí cumplí? Todos. Entonces, cuando se nos muestra la ley, lo que se nos está mostrando es el parámetro bíblico por el cual te van a juzgar a ti y me van a juzgar a mí. De tal manera que la ley lo que tiene como propósito es que usted y yo conozcamos que vivimos en pecado. Pablo dice, yo no conocía la codicia. No es que no era codicioso. Dice, yo no conocía la codicia hasta que la ley me dijo que eso que yo hacía se llama codicia y es pecado. De tal forma, amados hermanos, que el efecto que produce la ley en nosotros es que quedemos completamente en silencio delante de Dios, responsables por todos nuestros pecados. Pregunto, ¿lo has entendido? Porque Josías lo entendió. Josías se vistió de cilicio. Porque Lutero lo entendió. Él golpeaba su cuerpo. Dormía desnudo en piso frío. Para poder enseñarle a su cuerpo que no debía pecar. Pero al día siguiente, ¿qué estaba haciendo su cuerpo? Y él no hallaba, él sentía el juicio de Dios sobre él, la mirada de Dios responsabilizándolo por su pecado. Y él decía, Señor, tienes razón, soy un pecador. ¿Qué puedo hacer? Casi escuchamos a un joven rico que se acerca a Jesús diciendo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La gran pregunta. Verso 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Mira, si quieres cumplir todo lo que dice la ley a partir de ahora y eres celoso de no faltar a nada de lo que dice la ley de Dios, aún así, cumpliendo todo lo que ahí dice, esas obras no te van a justificar delante de Dios. Primero porque es un absurdo. No existe uno solo que haya cumplido toda la ley de Dios en descendiente de Adán que lo haya hecho. Es un absurdo. Y de todas maneras, la ley no fue dada para que nosotros seamos justos. Si usted creyó que le iba a quedar bien a Dios cumpliendo lo que Él dice en su palabra, qué mal, tengo muy malas noticias. La ley no fue dada para que usted sea justo. No es eso. El propósito de la ley no es ese. Verso 20. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Para qué es la ley? Para que conozcamos que estamos en pecado. Para que nos demos cuenta cuál es nuestra condición delante de Dios. El ser humano siempre creerá que está bien delante de Dios, siempre creerá que todo lo hace perfecto delante de Dios, más cuando está inflamado su orgullo. Pero cuando viene Dios con su palabra y con su ley y le dice, confrontemos lo que usted es con lo que yo he dicho que debe ser.
Entonces el hombre tiene conocimiento de pecado. Gracias a Dios por su ley. No es la ley la que nos condena, es la ley lo que nos muestra que ya vivíamos condenados. ¿Sí? ¿Estamos captando, amados hermanos? Espero que sí. Es la ley la que nos da el conocimiento de que somos pecadores. Quiero insistir en esto, tienes que convencerte que eres un gran pecador, una gran pecadora. Puede ser que tengas muchísimos años de que el Señor te salvó, pero sigues siendo pecador, sigues siendo pecadora. Todos los días cometes pecado, todos los días ofendemos. Tienes que entender que esa es la condición humana. Para ser más exactos, la humanidad se divide en dos grandes grupos. Unos son pecadores que irán al infierno y otros son pecadores que serán salvados. Pero si lo notó, todos son pecadores. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos a una se desviaron, todos se hicieron inútiles. Y tiene que quedarte eso suficientemente claro. El salmista lo tenía claro. He aquí, yo nací en iniquidad, en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, 5. Y si no me crees, tan solo te pido que por favor vayas ahora y repases una pequeña lista de la ley de Jehová que está ahí en Éxodo capítulo 20. Y contrasta lo que hay en tu corazón y lo que tú has hecho para que te des cuenta cuál es tu condición. Contrástalo, nada más. La única conclusión entonces es que la ley no fue dada para que fuéramos justos, no fue dada para que fuéramos aceptos delante de Dios. La ley fue dada para que tuviéramos un parámetro por el cual nos diéramos cuenta que estamos en plena decadencia, que no tenemos salida ni tenemos esperanza, que no hay nada que podamos hacer. Hemos violentado la ley de Dios y delante de Él somos pecadores. Pero ¿qué nos sigue diciendo el texto? Voy más adelante. Que ahora hay una revelación que Dios ha hecho. La primera revelación fue con la ley. Con la ley reveló que nosotros somos pecadores y que no podemos hacer absolutamente nada para ser agradables delante de Dios, o aparecer como justos o justificados. Aún si cumplimos algunas de los preceptos de la ley, eso no nos justifica, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces ahora el Señor revela algo mucho mayor y más importante. Si lo primero nos debe de poner a pensar, ¿qué hacemos ahora? Entonces al menos hemos llegado donde está el joven rico, al menos hemos llegado ahí, delante de Jesús. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Al menos hemos tenido el tino de llegar hasta ahí. Pero la palabra de Dios nos dice algo mayor, verso 21. Pero ahora, primero un pero que significa, hemos conversado de esto y esto es grave. Mas viene una circunstancia que es superior a lo que hemos hablado. Pero, y después dice ahora. Algo que no había sido tan claro, ahora es sumamente claro. Pero ahora, híjole, un auxilio técnico aquí. Pero ahora, aparte de la ley, ya sabíamos que la ley tenía como propósito, según Gálatas capítulo 3, verso 24, llevarnos a Cristo. La ley tenía el propósito de dejarnos desarmados de cualquier justicia propia y presentarnos directamente ante la única respuesta que hay. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Fíjese que ahora hay algo superior a la ley que se llama la justicia de Dios, que ha sido manifestada.
que ha sido puesta en evidencia. Martín Lutero tenía un problema. Él sabía que era injusto delante de Dios y que estaba condenado. Y que por más obras que él pudiera hacer, no podía estar en paz con Dios porque había violentado su ley. Él iba a aparecer el día que el Señor lo llamara, iba a aparecer como injusto. Un Dios que lo creó, un Dios que lo sostiene, un Dios que le da todas las cosas, y él se comporta injustamente. Entonces aparece una revelación maravillosa de parte de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Te pregunto, ¿sabías que existe una justicia que se le llama justicia de Dios? Que no es una justicia de los hombres, que es una justicia que proviene de Dios y que es agradable delante de Dios, con la cual Él se siente conforme. Regresamos a 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Dónde podemos encontrar la plenitud de la justicia de Dios revelada a nosotros? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Martín se topó, ¿sabe con qué? Con el Evangelio del Señor Jesús. ¿Y sabe qué venía en ese mensaje del Evangelio? La justicia de Dios. Una justicia que no podía alcanzar Martín, que no podían alcanzar ni todas las confesiones, ni todas las peregrinaciones, ni todos los sacrificios. Una justicia que provenía de Dios. Y vea qué interesante. Esta justicia es una justicia otorgada por Dios, manifestada por Dios. Pero esta justicia se comunica a los pecadores irremediables, los que son conscientes que están en bancarrota delante de Dios, los desesperados porque tienen una condición injusta, los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos no son justos, los que lloran por sus pecados, los que se duelen por su condición, los que no buscan una excusa de su pecado, los que sencillamente se quedan expuestos delante de Dios, como dice el verso anterior, con la boca cerrada, esperando que Dios haga algo por ellos. La ley aseguró a los hombres que viene el día en que Dios los va a juzgar y que van a aparecer como injustos delante de Él. Incluso los que conocen la ley ya lo saben, y los que no conocen la ley, al menos la obra de la ley está escrita en los corazones y les da testimonio y les dice lo que está mal. Se ha revelado entonces ahora la justicia de Dios, el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde Dios presenta su propia justicia, no la de los hombres. Pero esta justicia no era desconocida. Esta justicia ya había sido escrita en la ley misma y había sido dictada por los profetas, nos dice Pablo. ¿Cuál profeta? Habacuc, capítulo 2, verso 4. Mas el justo por la fe vivirá. Mire un ejemplo de eso, como los profetas ya adelantaban que los que eran justos por fe, no por obras. Y aún superior a la ley, Abraham, ¿cuándo fue justificado delante de Dios? Cuando creyó a su palabra, cuando tuvo fe, fue declarado justo. ¿Se da cuenta? El Señor siempre ha manejado el concepto de que la única forma de que alguien pueda llegar delante de Él es a través de su justicia, de la justicia de Dios, y a esa justicia de Dios se alcanza, se accede, se tiene posibilidad, hay derecho, se puede alcanzar por la fe, y solo por la fe. Los antiguos lo sabían. Algunos se preguntan, ¿y cómo eran salvos los del Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaban ellos? Desde Génesis 3:15 se les dio una promesa, ¿no es cierto?
que vendría uno en el cual ellos iban a ser salvos. Y después siguió revelándose y siguió revelándose y siguió revelándose y siguieron dando promesas, y los hombres y mujeres que creyeron en esas promesas de que vendría un Mesías y los iba a salvar a ellos, ellos estuvieron esperándolo y vivieron por esa fe. Durante el tiempo de Cristo, todos los que creyeron en Él fueron salvos. Y ahora nosotros, después de Cristo, no seguimos confiando en el mismo Mesías, en la misma justicia que vendría de Dios, porque nosotros no tenemos ninguna. El método de salvación ha sido el mismo siempre. Reitero, solo un camino de salvación ha existido siempre. Aunque digan algunos que los que estamos en una línea de pensamiento creemos que hay varios caminos de salvación, la Biblia nos revela que solo hay uno, un solo Dios, hombre, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solo es el único camino de salvación, el único camino para la justicia que nosotros podemos alcanzar y hemos alcanzado. Es evidente que la justicia de Dios se ve muy claro en la cruz del Calvario. Yo no sé qué le han contado a usted acerca de la cruz del Calvario, pero si hay algo que la cruz del Calvario muestra acerca de los atributos de Dios, los atributos de Dios es que Dios es justo. ¿Dónde lo vas a ver más claro? Ahí estaba ocurriendo un proceso de justificación para todo aquel que cree en Cristo. Ahí estaba ocurriendo la transacción, el pago que la justicia exigía por los pecados de todos los que habíamos de creer en Cristo. Si quieres encontrar un acto de justicia por superioridad, no existe otro más que la cruz del Calvario y luego la tumba vacía, donde el Padre Celestial aceptó el pago que se daba. Aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, verso 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Para todos los que creen. ¿Sabe? Dios mostró su justicia en la muerte de Cristo y está para el acceso de todo el que quiera creer en Jesús y ser abrazado por la justicia de Dios. Agrega, porque no hay distinción. Puede ser judío, puede ser gentil, puede ser niño, puede ser joven, puede ser adulto, puede ser con el historial que tenga, no hay distinción. Todo aquel que cree en Cristo Jesús como su única justicia delante de Dios, ese será salvo. Pero hay un medio que se ocupa, no sé si lo vieron, verso 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Quiero comentarle algo. La salvación es por fe, pero la fe como medio. La salvación viene por la gracia que Dios da para que el que tenga fe se agarre de esa gracia inmerecida y pueda ser declarado justo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, que esa revelación de justicia conlleva un misterio enorme que solo aquellos que tienen el Espíritu Santo lo pueden comprender. Las cosas que son del Espíritu se disciernen espiritualmente. Verso 23, por cuanto todos pecaron, todos están. Esta es la universalidad del pecado. ¿Sabe qué compartimos todos los seres humanos? No importa dónde vivamos, ni dónde seamos, ni en qué era hayamos nacido. El pecado. Todos pecamos y por ende todos estamos, como dice esta versión, me gusta, no alcanzamos la gloria de Dios, o estamos destituidos de la gloria de Dios, o separados de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios aquí? La gloria de Dios no es otra cosa más
que la íntima relación y comunión que podemos tener en su presencia con Él. Esa es la gloria de Dios. Nuestra plena conformidad a lo que Él es, a lo que Él ha dicho. Esa es la gloria de Dios. Cuando se nos dice en la Escritura que todo debemos hacerlo para la gloria de Dios, se nos está diciendo todo debemos hacerlo de tal manera que tengamos plena comunión con Él en cada cosa que hagamos, que le sigamos en su voluntad. Pero como todos pecaron, se separaron, dejaron de alcanzar la gloria de Dios. Ese es el gran efecto que todos tenemos. Si no hay fe en Cristo, todos están aquí, destituidos de la gloria de Dios, alejados de Dios, dejando de alcanzar la gloria de Dios. Tienen sobre sí la ira de Dios continuamente porque no están en comunión con Él. Como dice Juan 3:18, el que cree en Él, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dicho de otra manera, la persona que vive sin creer en Cristo ya fue condenado. Ya está viviendo la ira de Dios sobre su propia vida. Ya está destituido, ya no tiene comunión con Dios. Es enemigo de Dios. La ira de Dios está sobre toda persona que todavía no ha sido justificado en la sangre de Cristo. No hay ni que esperarse al final, no hay que esperarse allá a que muera, a ver a dónde va. Desde aquí ya está destituido de la comunión con Dios, no está en comunión con Dios. Por ende está contra Dios. Por ende está sufriendo la ira de Dios. Pero vienen versos preciosos. Espero que lo puedas entender y comprender. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. A ver, aquí el Señor nos está exponiendo la forma en que Él se acerca a los hombres para hacerlos justos. ¿Ve? Usted, espero que ya haya entendido que es pecador, que es injusto delante de Dios. Ahora la pregunta, ¿y cómo llega a ser justo delante de Dios? ¿Cómo cambia su circunstancia? ¿Cómo cambia su condición? ¿Cómo cambia su estado? Aquí el Señor nos expone cómo lo hace. Él dice, siendo justificados, primero que nada, subráyelo si lo tiene, con todos los colores que pueda, gratuitamente. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pablo le hubiese respondido, nada. ¿La justificación es gratuita o nada? La justificación es sin obra alguna, sino nada. ¿Qué haré? Nada. Hacer propiamente para ser justo, nada. Si alguien le pregunta a usted qué hizo para ser salvo, espero que usted, si es salvo realmente, responda, nada. Todo lo hizo el Señor. Todo lo hizo Él. Y yo solo me aferro a Él, a su gracia con la que me justificó. Mírelo, ahí lo dice. Siendo justificados gratuitamente. Y por si se nos olvida que es gratuito, por su gracia. ¿Ve? Siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios, por su propio efecto, porque Él quiso, por su beneplácito, porque Él es bueno, porque Él es grandemente misericordioso, porque Él quiso, porque nació de sí mismo, porque Él es Dios, porque Él quiso salvar y es gratuito, porque Él quiso justificar. Su justicia es una justicia gratuita.
sin obras, sin peregrinaciones, sin golpear el cuerpo. Sí, sin venir a la iglesia, sin dar los diezmos. Él justifica sin ninguna obra, solamente por gracia, por misericordia. Que luego las obras tienen que corresponder con eso, estamos de acuerdo, pero ahorita el tema es sobre la justicia de Dios. Dios es tan justo, pero tan justo, que Él mismo de su propia liberalidad justifica a todo aquel que pone la fe en Cristo. Es decir, tiene tanta justicia que la comparte con los hombres, con aquellos que creen en Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo. Y nos dice cuáles fueron los dos pasos que consideró Pablo oportunos aquí anotar acerca de la justificación. Primero, la redención. ¿Sabe qué es la redención? Se lo explico, es el pago que uno da para comprar un esclavo a fin de que ese esclavo no es mío, ese esclavo es libre de cualquier esclavitud. Es el pago que Cristo Jesús hizo cuando dijo: consumado es. ¿Se da cuenta? Por la redención que es en Cristo, el pago tuvo que darlo alguien que era Dios y hombre. Hombre para representar a la humanidad y Dios para que el pago fuese por parte de un Dios a sí mismo. El único Dios santo a sí mismo. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como la propiciación. Amados hermanos, ¿saben qué es el concepto propiciación? El concepto propiciación es la ofrenda que se entrega para aplacar la ira de Dios a quien hemos provocado por el pecado. Ya lo sabían los judíos porque ellos entregaban precisamente ofrendas para aplacar la ira de Dios, ahí en el propiciatorio. Pues la única forma de aplacar la ira de Dios, y no hay otra, es el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario. Y no hay otra. Cualquier otra cosa enoja a Dios. Cualquier otra cosa desagrada a Dios, ofende a Dios, aira a Dios. Pero cuando la ofrenda es su Hijo amado, la ira de Dios es aplacada por completo. Ahora hay paz, ahora hay reconciliación. Como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Dios no podía agarrarnos a nosotros y decirnos: ok, a ustedes los voy a traer conmigo y van a ser míos, a no ser que el pecado que nosotros cometimos haya sido pagado y la ofrenda que nosotros entreguemos sea aceptable delante de Él. Y las dos cosas ocurrieron en la cruz del Calvario. Ahora sí, dice el Señor, porque en su tolerancia, o como dice la otra versión, en su paciencia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Esta frase yo sé que se da para malas interpretaciones. Simplemente lo que nos está diciendo es cuál fue la paciencia de Dios y cuál es el propósito de esa paciencia. Dios, antiguamente, antes de ahora, antes de Cristo, Él pasó por alto los pecados pasados. Pasar por alto no quiere decir que me olvidé de eso. Quiere decir que lo vi y luego hablamos. Así estuvo el Señor, viendo los pecados de David, viendo los pecados de Daniel, viendo los pecados de Moisés, de Zacarías, de Jeremías, y reteniendo para luego. Ya verá. Mire, y no es lo mismo que pasa hoy. Es interesante como muchos preguntan y dicen: mire, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanto daño y tanto mal en esta tierra? ¿Usted cree que lo permite?
¿Usted cree que Él está indiferente y que no va a hacer absolutamente nada por tantas violaciones, tantos abortos, tantas matanzas, tantas cosas? ¿Usted cree que Dios está como sin hacer nada ahí, tranquilo? No, simplemente está reservando el juicio. Es todo, pero Él es justo. ¿Qué pasó con la antigua dispensación? ¿Qué pasó con el Antiguo Testamento? Dios, en su paciencia, pasó por alto los pecados pasados. ¿Con qué propósito? Verso 26, para demostrar en este tiempo su justicia. Era necesario, Gálatas 4:4, que venido el tiempo, Dios enviara a su Hijo para que aquellos que estábamos sujetos a la ley, Gálatas 4:5, ahora ya no estuviésemos más sujetos a la ley, sino que por Él nosotros seamos justificados. La pregunta de siempre, ¿y cómo fueron justificados los santos del Antiguo Testamento? De la misma manera que los santos del Nuevo Testamento, de la misma manera que los santos de ahora y los que vendrán. Todos son justificados en la sangre de Cristo Jesús. El Señor lo que hizo fue pasar por alto, y luego cuando vino Cristo, aquí está la justicia de esos pecados. Sea Dios justo, y el que justifica por la fe a los suyos. ¿No es cierto? Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe de Jesús. Voy concluyendo. Es Dios el que justifica al hombre. No es el hombre el que se justifica a sí mismo. El hombre lo más que puede alcanzar, estando en plena convicción con Dios, es comprender la circunstancia de pecado en que vive y llorar por su circunstancia y pedir a Dios que le justifique en la sangre de Cristo. Eso es a lo que nosotros aspiramos a hacer continuamente. Mire, el que cree estar firme, que no caiga. Aquel que ha sido salvo, cuide su salvación con temor y temblor. Nosotros tenemos que comprender que vivimos continuamente en esa misma condición, llorando y gimiendo por el pecado continuamente hasta que aparezca nuestro Señor y nos libere absolutamente ya de todo. Pero mientras tanto estamos en la misma condición y solo somos justificados no por venir al templo, no por dar diezmos y ofrendas, no por hacer peregrinaciones. Somos justificados delante de Él solamente por gracia, y a ello tenemos acceso por medio de la fe. Es Él. Pablo dice, ¿dónde queda entonces la jactancia? Queda excluida. ¿De qué te jactas? Si has sido justificado, es gracia de Dios. Pero es que lo alcancé por fe. La fe es un don que Dios te dio. Efesios 2:8. La fe sola, en la gracia sola, es que nos hace a nosotros justos, nos hace salvos. Qué buen grito el de la Reforma, ¿no? Sola fe, sola gracia. Espero que usted se acostumbre a ir a Dios en sus términos, porque cualquier otra cosa lo ofende. ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, por la ley de la fe. Si realmente has tenido fe en el Hijo de Dios, no puedes jactarte de nada que Dios te haya dado. O dicho de otra manera, la fe en el Hijo de Dios y el orgullo o la jactancia no compaginan, no van. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras. Ya había sido dicho por el profeta, mas el justo por la fe vivirá. La justificación es por medio de la fe. Qué bueno que durante el tiempo de la Reforma, los hombres que dirigían la iglesia tuvieron que ser confrontados con la palabra, para que comprendieran que solamente la gracia de Dios es la que los salva, la que los continúa salvando, la que los salvará. Y a ellos solamente por la fe en Cristo Jesús se tiene acceso.
Yo estoy consciente que algunos escucharon esto, algunos leyeron este texto y la palabra de Dios entró por un oído y salió por otro. Conocieron acerca de la justificación por fe, pero no les importa. Salen y se van, siguen viviendo sus vidas, tratando de hacer obras de justicia propias, viviendo en discordia con Dios. Déjeme decirle que cualquiera que lo escuchó y no se ajusta a Cristo y a su obra, que es solamente por fe, ya ahora, a partir de ese momento, ya no queda obra más que hacer. De tal manera que este texto es una espada de dos filos. Algunos seguirán buscando quedarle bien a Dios, haciendo 1000 cosas. Otros serán engañados por Satanás, diciéndoles que ni siquiera tienen que buscar a Dios. Pero yo tengo la esperanza de que también el otro filo de la espada entre a lo profundo del corazón y haga comprender a cualquiera que esté aquí o a todos, Dios quisiera, que no podemos hacer otra cosa más que seguir teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que hacemos algunas obras como resultado de la fe, pero nuestra fe no tiene nada que ver con las obras, tiene que ver todo con nuestro Señor Jesucristo. Incline su rostro, por favor, cierre sus ojos y medite en estas palabras por unos momentos. Trae, Señor, sobre tu pueblo tu palabra, no para atesorarla en la mente, sino para atesorarla en el corazón.